Buenos días, soy el Dr. Ángel Ruiz, coordinador de trasplantes del Hospital Clínic de Barcelona, y les voy a hablar de la donación en asistolia. En la mayoría de países, la donación de órganos procede de donantes en situación de muerte encefálica. Como ven en este mapa, la distribución principalmente es en el continente europeo, Estados Unidos, Australia y algunos países de Sudamérica como Argentina, Uruguay o Brasil. Pero si nos fijamos en la distribución de la donación en asistolia en el mundo, vemos que solo unos pocos países tienen una tasa de donación por encima de 5 donantes por millón de población. Únicamente algunos países como España, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Suiza y Canadá tienen tasas de donación en asistolia por encima de los 5 donantes por millón de población. Después existen una quincena de países con programas activos con tasas de donación entre 0 y 5 donantes por millón de población. En el año 95 se estableció la clasificación de Maastricht, donde se establecían los diferentes tipos de donantes en asistolia. El tipo 1, definido como death on arrival, eran pacientes que suelen fallecer por un politraumatismo como consecuencia de un accidente y que por razones obvias no pasan por un periodo de soporte vital avanzado. Este grupo prácticamente es inexistente porque el daño isquémico de los órganos es demasiado importante. El tipo 2, definido como unsuccessful resuscitation, son pacientes que después de una muerte súbita, normalmente de origen cardíaco, sobrellevan un periodo de soporte vital avanzado hasta que se diagnostica la muerte en un centro hospitalario. El tipo 3, o definido como awaiting cardiac arrest, suelen ser pacientes neurocríticos o respiratorios terminales o con enfermedades neurodegenerativas que después de un periodo de tratamiento se decide que este tratamiento es fútil y que no existe un pronóstico del paciente y se decide llevar a cabo una limitación de tratamiento de soporte vital. Por último, tipo 4, definido como cardiac arrest while brain death, son pacientes en situación de muerte encefálica ya diagnosticada que sufren una parada circulatoria. El tipo 2 también se conoce como donación en asistolia no controlada, porque no controlamos el momento en que se produce la parada circulatoria, y el tipo 3 también le llamamos donación en asistolia controlada, porque es aquel grupo de donantes en los que nosotros controlaremos el momento de la limitación y controlaremos también de una manera indirecta el momento en que se produce la parada circulatoria. Antes de continuar con la explicación de la donación en asistolia controlada y no controlada, quisiera hacer algunas consideraciones éticas respecto a estos programas. Deben considerarse como parte integral de los cuidados al final de la vida, igual que lo hacemos con los programas de donación en muerte encefálica. Los criterios de diagnóstico de muerte deben estar bien establecidos para respetar la Death Donor Rule y debemos disponer de protocolos tanto nacionales como hospitalarios explicando los procedimientos de donación en asistolia. Debemos separar los equipos que se encargan del tratamiento a los pacientes de aquellos que se encargan de los procesos de donación para evitar conflictos de interés, y todas estas medidas encaminadas a cómo llevar a cabo el soporte vital avanzado o la limitación de tratamiento de soporte vital deben basarse en el mejor interés del paciente. Es recomendable que los comités de ética asistencial avalen estos procedimientos y, evidentemente, si la legislación contempla el consentimiento presunto, nos facilitará poder iniciar las medidas de preservación sin el consentimiento familiar. También es importante informar y educar a los profesionales sanitarios, que en muchas ocasiones son los que mayores trabas ponen al desarrollo de estos procedimientos. La donación en asistolia no controlado tipo 2 de Maastricht es aquella que se da después de una muerte súbita y un periodo de soporte vital avanzado. En la donación en asistolia no controlada, uno de los tiempos más importantes es el que llamamos tiempo de parada, que es aquel que va desde la parada circulatoria inicial hasta que se inician las maniobras de soporte vital avanzado, que este tiempo debe ser entre 15 y 30 minutos como máximo. Después del inicio del soporte vital avanzado y cuando el equipo médico responsable de las maniobras de resucitación consideran que no existe causa reversible y que no existe posibilidad de revertir esta pérdida de la función miocárdica, el equipo médico decide trasladar al paciente al hospital, ya no con el objetivo de llevar a cabo un tratamiento, sino con el objetivo de la donación. Es en el hospital cuando el paciente llega y es asistido por el equipo asistencial de urgencias el que será responsable de llevar a cabo el diagnóstico de muerte del paciente, y posteriormente se iniciarán todas las medidas de preservación y de extracción de los órganos. Otro de los tiempos importantes en la donación asistolia no controlada es el tiempo de isquemia caliente total, que va desde la parada circulatoria inicial hasta que iniciamos la preservación de los órganos en el cadáver. Este tiempo no debe superar los 120-150 minutos.
Los programas de donación en asistolia no controlada son programas complejos, multidisciplinares, donde habitualmente las unidades de coordinación de trasplantes hospitalarias son los que articulan a todos los equipos que van a participar. Los servicios de emergencia extrahospitalarias son actores fundamentales, ya que sin ellos prácticamente no recibiríamos posibles donantes. Y los equipos quirúrgicos no solo van a participar en la extracción de los órganos, sino que anteriormente van a participar en los procedimientos de preservación de los órganos. Las oficinas de trasplante regional y nacional van a articular la regulación de todo este tipo de actividades y van a establecer qué hospitales van a poder llevarlos a cabo y qué hospitales van a poder llevar a cabo los trasplantes de estos órganos. En los casos judiciales también participarán el juez y el forense autorizando la manipulación de un cadáver judicial, y el resto de departamentos hospitalarios van a participar de la misma manera que participan en la donación en situación de muerte encefálica. Es importante que en los protocolos de actuación de los servicios de emergencia extrahospitalarias estén contemplados la posibilidad de la donación en asistolia no controlada dentro de sus algoritmos de participación en la atención de la parada cardiorrespiratoria. En Barcelona se estableció el protocolo Catasístol en el año 2004, donde en nuestro hospital no solo recibía paradas con soporte vital avanzado prolongado de nuestra área de influencia, sino también de toda la ciudad de Barcelona, incluso del área metropolitana, contemplando 2,2 millones de habitantes y estableciendo que los órganos que se generaban debido a este programa, un riñón se trasplantaba en el centro generador, otro riñón se ofertaba de manera rotatoria a los centros de trasplante renal de la ciudad, y el hígado, por cuestiones de isquemia, se trasplantaba siempre en el hospital, en el centro generador. En cuanto a los criterios de inclusión, existe una edad límite que suele estar entre los 60 y 65 años. El tiempo de isquemia caliente debe ser inferior a 15-30 minutos, que es el tiempo desde la parada hasta el inicio del soporte vital avanzado, y el tiempo de isquemia caliente total desde la parada hasta el inicio de la preservación de los órganos no debe ser superior a 150 minutos. En aquellos casos intrahospitalarios debemos descartar que exista una inestabilidad hemodinámica previa a la parada de más de 60-90 minutos con tensiones arteriales sistólicas por debajo de 60 milímetros de mercurio. Además, debe haber una ausencia de criminalidad o muerte violenta no aclarada, una imposibilidad técnica que impida que llevemos a cabo el procedimiento, o bien una contraindicación absoluta para la donación. Todo se inicia con una muerte súbita, en el que los equipos de emergencia extrahospitalarios pues, aplican todos los algoritmos de resucitación cardiopulmonar avanzada, y la donación de asistolia no controlada se considerará cuando exista una asistolia mantenida durante más de 20 minutos a pesar de este soporte vital avanzado y en ausencia de una causa reversible de la parada. Los equipos asistenciales, una vez descartada la opción de recuperar la función miocárdica del paciente, activarán a su central coordinadora, que a su vez activará, en nuestro caso, lo que llamamos el código 303, al centro hospitalario, al coordinador de trasplantes, al área de urgencias donde va a ser trasladado el paciente y a la Organización Catalana de Trasplantes para notificar el traslado de un posible donante en asistolia no controlada. Inicialmente se realiza una evaluación telefónica de la edad, de los tiempos del procedimiento y de los antecedentes patológicos del paciente, y averiguamos cómo se ha llevado a cabo el soporte vital avanzado, si este ha sido adecuado, qué fármacos se han administrado, y nos aseguramos de que no se hayan suprimido las maniobras de soporte vital avanzado durante más de 30 segundos durante todo el traslado, que en algunas ocasiones pues, puede llegar a ser dificultoso. Una vez llega el paciente al área de urgencias, es atendido por el equipo médico asistencial, habitualmente un internista o un anestesiólogo, que será el encargado de evaluar la función miocárdica y diagnosticar la muerte si procede. En nuestra legislación está establecido cómo llevar a cabo el diagnóstico de muerte por criterio circulatorio en los pacientes que pueden ser potencialmente donantes en asistolia no controlada. Debe demostrarse de manera inequívoca pues, una ausencia de circulación y ausencia de respiración espontánea, ambas cosas durante un periodo no inferior a 5 minutos. La ausencia de circulación puede demostrarse o bien con un trazado electrocardiográfico plano, o bien mediante la ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la presión arterial, o bien mediante la ausencia de flujo aórtico durante la realización de un ecocardiograma durante 5 minutos.
El periodo de observación durante la certificación de muerte no es igual en todos los países. En la gran mayoría de países con programas de donación asistolia activos, este periodo de observación es de 5 minutos. En cambio, hay países como Portugal, Suiza y Austria donde este periodo es de 10 minutos, o Letonia, donde son 15, o incluso Italia, donde el tiempo de observación son 20 minutos. Una vez diagnosticada la muerte del paciente, podremos iniciar las medidas de preservación de los órganos encaminadas a minimizar el daño isquémico provocado por la parada circulatoria. Una vez diagnosticada la muerte del paciente, reiniciaremos compresiones torácicas externas y ventilación mecánica para minimizar el daño isquémico provocado por la parada circulatoria y activaremos a todo el equipo que participará en las maniobras de preservación de los órganos. Habitualmente participan 2 coordinadores de trasplantes, un médico y un enfermero, una perfusionista cardíaca, 2 cirujanos cardiovasculares, una enfermera del quirófano de urgencias, una enfermera del área de urgencias donde está ingresado el paciente y, si es necesario, el anestesiólogo nos ayudará a manejar la vía aérea del cadáver. El problema principal de los donantes en asistolia es la isquemia. Esta isquemia va a provocar una depleción de la ATP que provocará la acumulación de diferentes sustancias de degradación que provocarán un daño celular endotelial y del parénquima. A su vez, habrá una disfunción de la bomba de sodio-potasio que provocará también unos cambios a nivel intracelular, activando una serie de enzimas proteolíticas que agravarán este daño celular. Y todo ello provocará una necrosis, una apoptosis, y necesitaremos provocar una recuperación de los órganos para que estos sean válidos para trasplante. Para realizar la recuperación de los órganos, llevaremos a cabo la preservación regional normotérmica, que consiste en la utilización de dispositivos de ECMO para preservar los órganos abdominales del donante. Recircularemos sangre oxigenada y calentada a través de estos órganos para llevar a cabo su recuperación. Durante este procedimiento llevaremos un control gasométrico, bioquímico y de hemograma periódico, habitualmente cada 30 minutos, y controlaremos la coagulación y, si es necesario, reheparinizaremos al donante. En esta imagen, en el contexto de cirugía experimental con cerdos, podemos ver cómo el hígado, después de 30 minutos de parada, se vuelve un órgano congestivo, duro, hipoxémico, y en cambio, después de aplicarle 30 minutos de preservación regional normotérmica, como ha habido una recuperación tanto macroscópica como funcional del órgano, y estaría en condiciones de ser perfundido con la solución de preservación fría y poder ser trasplantado. Una vez diagnosticada la muerte del paciente por parte de los médicos de urgencias y aclarada si es una muerte natural o es una muerte judicial para obtener el consentimiento del médico forense y del juez en caso de que fuera necesario, el coordinador de trasplantes decide activar o desactivar el procedimiento de la donación en asistolia no controlada y se transfiere al potencial donante al box de la canulación y se procede con la heparinización del potencial donante. Se utilizan dosis máximas de unos 300 unidades por kilo de peso o 3 miligramos por kilo de peso, aunque previamente se obtienen las muestras biológicas necesarias para diferentes determinaciones serológicas, bioquímicas, inmunológicas, etcétera, para enviar al médico forense para intentar que la heparina no interfiera en estas muestras. En este momento se prepara el donante, se le retiran las prendas de vestir, se le coloca una sonda uretral, una sonda nasogástrica, se rasuran las ingles para poder proceder con la canulación quirúrgica de los vasos femorales y su posterior conexión al circuito de ECMO para realizar la preservación regional normotérmica. Una vez se han colocado ambas cánulas en la arteria y vena femoral y se ha colocado el catéter Fogarty en la arteria femoral contralateral, se retira el compresor torácico externo y la ventilación mecánica, se insufla con contraste este catéter Fogarty y se inicia la circulación de la ECMO. Haremos una placa de tórax para comprobar que el catéter Fogarty está bien colocado a nivel centrotorácico en la aorta y nos permite hacer una preservación regional abdominal selectiva. En estas imágenes pueden observar un resumen del procedimiento de instauración de medidas de preservación en la donación en asistolia no controlada. Es un procedimiento sumamente complejo donde van a participar muchos profesionales muy especializados, llevando a cabo técnicas complejas y en un espacio de tiempo relativamente corto. En esta imagen pueden ver cómo en ocasiones es necesario reubicar el catéter Fogarty para intentar
que su colocación sea adecuada, esté en centro torácica y no pueda ocluir vasos que afecten a la vascularización de los órganos que estamos interesados en preservar. En esta otra imagen también pueden observar cómo, una vez instaurada la preservación regional normotérmica en el nivel abdominal, podemos ver una normocoloración y una normotemperatura en el abdomen, y en cambio en el resto del cuerpo podemos ver una hipotermia y cómo aparecen livideces y cambios post-mortem en el cadáver. También nos indicará si la preservación está siendo adecuada, o si por el contrario observamos un parcheado abdominal, esta preservación no está siendo adecuada. Paralelamente a todo el procedimiento técnico de la preservación de órganos, nos encargaremos de obtener la autorización familiar y judicial si fuera necesaria. En algunas ocasiones la familia está con el posible donante cuando sufre la parada circulatoria, pero en algunas ocasiones no. Dependiendo del escenario, pues el acercamiento familiar será más o menos difícil, y también teniendo en cuenta que suelen ser muertes no esperadas en pacientes jóvenes y en el que la situación emocional y de duelo pues a veces es difícil de controlar. Una vez obtenidos los consentimientos familiares y judiciales para la extracción de órganos, valoraremos con los equipos de trasplante renal y hepático si estos son aptos para trasplante. Coordinaremos con la Oficina Catalana de Trasplantes, en nuestro caso, la organización y la distribución de estos órganos, y activaremos a los equipos quirúrgicos para llevar a cabo la extracción lo antes posible. También activaremos al laboratorio de inmunología y a los patólogos en caso necesario de realizar biopsias o alguna autopsia para aclarar cuál ha sido la causa de la muerte. El posible donante se trasladará a quirófano lo antes posible después de obtener los consentimientos para la donación, y la perfusión con líquido de preservación frío se hará a través de las cánulas ya insertadas en los vasos femorales, y únicamente iremos a canular el sistema portal cuando se considere el hígado válido para trasplante. De este tipo de donante en asistolia también es posible la obtención de pulmones para trasplante. Es una técnica paralela y posterior a la instauración de las medidas de preservación abdominal. Se insertan unas cánulas en ambos hemitórax de manera que se llena de líquido de preservación frío la cavidad pleural, colapsando y enfriando de esta manera los pulmones. En estas condiciones iremos a quirófano, donde se hará una esternotomía media, se eliminará el contenido de este líquido de preservación frío en las cavidades pleurales, se reexpandirán los pulmones y se intentará pasar sangre desoxigenada a través del circuito pulmonar, oxigenando a estos pulmones. Si el intercambio gaseoso es adecuado y la fibrobroncoscopia y la placa de tórax son buenas, se podrán considerar válidos para trasplante. En esta imagen pueden ver los centros con programa de donación en asistolia no controlada en España y su evolución en el tiempo. Únicamente entre 8 y 10 hospitales han conseguido tener programas activos a lo largo del tiempo, y básicamente 3 centros han mantenido la mayoría de esta actividad. Son el Hospital Clínico de Barcelona, el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Son donantes de una edad media inferior a otro tipo de donantes en muerte encefálica y asistolia controlada. Tienen una edad media de 48 años, aproximadamente el 90% de los donantes son varones, y alrededor del 80% de los casos la causa de muerte es de origen cardiovascular, o bien cardíaca arrítmica o bien cardíaca isquémica. En cuanto a los tiempos del procedimiento, la mediana de tiempo de parada es de 9 minutos a nivel nacional y de 129 minutos de tiempo de isquemia caliente abdominal desde la parada circulatoria inicial hasta el inicio de la preservación de los órganos. En el 99% de los casos hay preservación de órganos abdominales, y únicamente en un 11% de los casos hay preservación torácica. Como ven en la imagen inferior derecha, la técnica de preservación que ha ido ganando protagonismo a lo largo del tiempo es la preservación abdominal normotérmica en rosa, e incluso la perfusión abdominal hipotérmica. Y en este tipo de donación en asistolia no controlada, la extracción súper rápida o con perfusión in situ con doble balón prácticamente en los últimos años ha desaparecido. Para concluir sobre la donación asistolia no controlada, es básico los servicios de emergencia extrahospitalarios como actores fundamentales y que trasladan a los hospitales la mayoría de posibles donantes en asistolia no controlada. Es importante que haya centros de referencia que cubran grandes áreas para mejorar la eficiencia del sistema.
Estos programas requieren una disponibilidad inmediata de profesionales y de gran cantidad de recursos. Tiene una complejidad logística importante y aunque tiene un alto índice de retraso en la función del injerto y también un mayor índice de fallo primario en el injerto, los resultados tanto funcionales como de supervivencia a medio plazo son equiparables a la muerte encefálica y a la sistolia controlada, y para hacer una mejor preservación y una mejor valoración de estos órganos, los dispositivos de perfusión in situ son importantes. La donación en asistolia controlada o tipo 2 de Maastricht es aquella que se produce después de la limitación del tratamiento de soporte vital de un paciente. En muchos casos, la gran mayoría de las discusiones que generan este tipo de donantes son más sobre la limitación de tratamiento de soporte vital que sobre la donación en asistolia controlada en sí. Me gustaría aclarar que la limitación de tratamiento de soporte vital es una decisión totalmente médica, aunque a veces se llegue a transferir a las familias. Es una decisión médica basada en un juicio clínico de los profesionales y en un contexto clínico determinado de un paciente, en que pues, una serie de medidas terapéuticas se han aplicado y han demostrado ser ineficaces y ya no estar indicadas, y se basa en un criterio de futilidad y debe considerarse como una buena práctica médica y exigible a cualquier profesional sanitario. Los requisitos necesarios para la indicación de esta limitación pues deben fundarse en la mejor evidencia científica disponible en la actualidad, tener en cuenta evidentemente cuál es la voluntad del paciente, cuál es su religión, sus creencias, etcétera, y debe tomarse en consenso por todo el equipo médico asistencial, médicos de la UCI, neurólogos, neurocirujanos, etcétera, y suele ser informada y consultada a los familiares, aunque no necesariamente debería ser consentida. Muchas veces no llevar a cabo esta limitación no está prolongando la vida del paciente, sino prolongando el proceso agónico de muerte. Entonces, en muchas ocasiones el punto clave es discernir cuál es el límite entre lo útil y lo fútil, cuál es el momento adecuado para llevar a cabo esta limitación en el tratamiento de soporte vital. También es importante destacar la diferencia entre limitación de tratamiento de soporte vital y eutanasia. Nosotros con una limitación de tratamiento de soporte vital no estamos provocando la muerte del paciente, sino que estamos permitiendo la evolución natural de la enfermedad del paciente en un momento en el que ya no puede ser tratado. Y estamos permitiendo, de alguna manera, que el paciente fallezca. Debido a las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, la gran mayoría de los pacientes que fallecen en una unidad de cuidados intensivos fallece después de algún tipo de limitación. En cambio, la eutanasia sí que es un procedimiento que en la mayoría de países es ilegal y que en unos cuantos países es legal en determinadas circunstancias. Con la eutanasia sí que estamos provocando la muerte del paciente, que de otra manera no se produciría. Evidentemente hay muchos tipos de limitación. Podemos decidir pues, no incrementar medidas, podemos decidir retirar medidas, podemos decidir hacer unas admisiones en la UCI con limitaciones, o condicionar la terapia a una respuesta temporal, o decidir no hacer reanimación de un paciente, o incluso tratarlo en urgencias y no llegarlo a admitir en UCI. Pero ética y legalmente es lo mismo no hacer que retirar. Es en este punto en que el esfuerzo terapéutico va dirigido a asegurar el confort del paciente y ya no a su tratamiento y a su recuperación. Entonces la limitación, una vez decidida, tiene que ser previa e independiente a la posibilidad de la donación en asistolia controlada. Y esta donación en asistolia controlada debe ser siempre considerada como parte integral de los cuidados al final de la vida, igual que lo hacemos cuando un paciente llega al diagnóstico de muerte encefálica. Evidentemente surgen muchas dudas al respecto, cuál es el momento más adecuado para la indicación. Muchas veces no se limita a un paciente y cuando se decide limitar pues está ya en fallo multiorgánico. Muchos coordinadores de trasplantes son a su vez intensivistas y existe la duda de si debe o no participar en la discusión e incluso en la decisión de llevar a cabo esta limitación. También podemos discutir en base a las diferentes dosis de pseudoanalgesia que se suelen utilizar y a la teoría del doble efecto. Evidentemente cualquier dosis de sedantes pues deprime el sistema respiratorio y en cierta medida acelera el procedimiento de muerte. También podemos discutir si esta limitación debe ser igual o no en un paciente que va a ser donante a uno que no lo va a ser.
Y después, evidentemente, también surgen muchas dudas y muchas discusiones respecto a las medidas premortem, que en ocasiones se utilizan en los donantes en asistolia controlada, de si estas son éticas o no son éticas, si van en la dirección del mejor interés del paciente. En cuanto a los criterios de inclusión, pues son variables en cuanto a la edad. Inicialmente las edades eran mucho más restrictivas porque se pensaba que eran donantes muy más parecidos a la asistolia no controlada, pero con el tiempo hemos visto que son órganos que se comportan como muy similarmente a los procedentes de donante en situación de muerte encefálica, y digamos que las horquillas de edad pues se han alargado, y en el riñón pues valoramos hasta 85 años, en el hígado 75 años, en el pulmón 70, y en el páncreas y el corazón incluso se están aceptando donantes de hasta 55 años. En cuanto al tiempo de isquemia caliente funcional, que es el que va desde el inicio de la hipoperfusión significativa hasta el inicio de la preservación de los órganos, para hígado y páncreas podemos aceptar hasta 30 minutos, para riñones y pulmones hasta 60 o 90 minutos, incluso para corazón 20 o 30 minutos. El procedimiento de la donación en asistolia controlada, como decíamos, se inicia con la decisión de la limitación del tratamiento de soporte vital. Es cuando se avisa al coordinador de trasplantes, que evalúa la potencialidad del paciente. Si el coordinador de trasplantes considera que el paciente puede ser un potencial donante de órganos, se habla con la familia y se obtiene el consentimiento familiar, donde se informa sobre todo el procedimiento, incluso sobre las medidas premortem, que van a requerir un consentimiento informado por parte de la familia, que consisten básicamente en la administración de heparina y la colocación de los vasos femorales antes de llevar a cabo la limitación, evidentemente con la pseudoanalgesia adecuada. Y una vez realizadas estas medidas premortem es cuando se puede proceder a la limitación del tratamiento de soporte vital, al diagnóstico de muerte y después pues a iniciar las maniobras de preservación y de extracción de los órganos. En esta imagen podemos ver cómo los cirujanos cardiovasculares diseccionan los vasos femorales, insertan las cánulas, dejan las cánulas preparadas e insertadas y el catéter Fogarty también insertado pero sin insuflar, a la espera de que el paciente sea limitado. Este diagnóstico de muerte se lleva a cabo de la misma manera que habíamos comentado en la asistolia no controlada, en que después de 5 minutos de ausencia de respiración y de circulación espontánea, demostrando la ausencia de flujo sanguíneo en la monitorización invasiva de la presión arterial, podemos llegar a la determinación de la muerte del paciente. Y en este momento insuflamos el catéter Fogarty a nivel centrotorácico en aorta e iniciamos la ECMO en normotermia para preservar los órganos abdominales. En algunas ocasiones, la preservación regional normotérmica abdominal se combina con una extracción rápida pulmonar. Para llevar a cabo este procedimiento es necesario que la canulación y la limitación se lleven a cabo en quirófano, porque una vez extraídos los pulmones y clampados todos los vasos para asegurar la continuidad, la integridad vascular, se pueda proseguir un tiempo mayor con la preservación regional normotérmica abdominal. Normalmente esta ECMO normotérmica abdominal se alarga durante 1 o 2 horas para hacer esta recuperación funcional de los órganos abdominales. En algunas ocasiones también se considera el corazón para trasplante de este tipo de donantes. La técnica que se utiliza es la preservación regional normotérmica total con oclusión de los troncos supraórticos. Inicialmente se canulan los vasos femorales, se coloca el catéter Fogarty, que iniciando una preservación regional normotérmica únicamente abdominal, y pocos minutos después de realizar una esternotomía media y clampar los troncos supraórticos y seccionarlos distalmente, se desinfla el catéter Fogarty y se inicia una ECMO total. Durante un tiempo se está evaluando la función del corazón hasta que salimos de ECMO y se evalúa cómo funciona este corazón como bomba y si hay una buena preservación de todos los órganos, incluido el corazón y los pulmones. Otra posibilidad de procedimiento de preservación en la donación asistolia controlada es hacer una extracción súper rápida abdominal. Se traslada al paciente sin limitar a quirófano, se prepara el campo quirúrgico, los cirujanos están preparados para iniciar la intervención y es cuando el médico responsable del paciente lleva a cabo la limitación, se realiza el diagnóstico de muerte y los cirujanos inmediatamente después abren el abdomen, canulan el bifurcado aortoilíaco
y si es preceptivo el sistema portal, y se realiza la preservación fría de los órganos abdominales. Esta técnica también se puede combinar con una extracción rápida pulmonar, aunque cada vez está en más desuso porque se ha visto que los órganos abdominales tienen mucho mejor resultado cuando la técnica de preservación es una ECMO normotérmica abdominal. En esta gráfica pueden ver la evolución de la donación en asistolia controlada en España, como a partir del año 2012 que se realiza esta nueva regulación y se acepta el documento nacional de consenso poder llevar a cabo el programa de donación en asistolia controlada, como prácticamente a día de hoy todos los hospitales que generan donantes en situación de muerte encefálica también generan donantes en asistolia controlada. En el año 2019 más de 120 centros tenían activos este tipo de procedimientos, que representaban más de 14 donantes por millón de población. Son donantes que son similares a los donantes en situación de muerte encefálica. La edad media también es de 61 años y prácticamente las causas de muerte son muy similares, siendo la gran mayoría accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o isquémicos, o bien encefalopatía anóxica. En cuanto a los tiempos de la donación en asistolia controlada, vemos que el tiempo desde el ingreso hasta la decisión de la limitación del soporte vital tiene una mediana en España de unos 6 días. Y en cuanto al tiempo de isquemia caliente funcional a nivel abdominal, son 14 minutos desde la hipoperfusión significativa hasta que se inicia la preservación de los órganos. En cuanto a la limitación de tratamiento de soporte vital, prácticamente en la actualidad el 90% de los casos se lleva a cabo en quirófano. Y en cuanto a la técnica de preservación, en el 99%, al igual que en la no controlada, hay preservación abdominal, y en un 11% preservación torácica. Y también hemos visto a lo largo del tiempo, como en la gráfica inferior derecha, como en rojo la preservación regional normotérmica ha ido ganando terreno como técnica de preservación de elección para este tipo de donantes, aunque todavía aproximadamente el 40% de los casos en el año 2019 la técnica de preservación era una extracción súper rápida abdominal. Como conclusiones, la donación en asistolia controlada, decir que la limitación de tratamiento de soporte vital es una práctica rutinaria y habitual en nuestras unidades de cuidados intensivos, que suele existir una protocolización de estos procedimientos de limitación de tratamiento de soporte vital para estandarizar la forma de llevar a cabo esta limitación por parte de todos los profesionales, que incluyen una extubación terminal y una pseudonalgesia adecuada. De hecho, los programas de donación en asistolia controlada han hecho cambiar la forma de limitar a nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos, que debemos considerar este tipo de donación dentro de los cuidados al final de la vida, y que la difusión y la formación de estos procedimientos en asistolia controlada son esenciales para que todos los profesionales implicados participen de una manera adecuada, y que eliminemos muchos prejuicios que todavía existen en cuanto a la limitación, en cuanto a la confusión con procedimientos como la eutanasia. En esta gráfica pueden ver la evolución de la donación en asistolia en España, que en el último año representó el 42% del total de la actividad de donación de nuestro país. Como pueden ver en azul más clarito, la donación en asistolia no controlada se ha mantenido limitada en el tiempo, e incluso en los últimos años ha disminuido de manera significativa debido a la pandemia, y ya que muchos equipos no han retomado este tipo de actividad después del COVID. En cambio, la donación en asistolia controlada ha sufrido una explosión de casos y representa una parte muy importante de nuestra actividad de procuración de órganos. Desde hace 2 años también es legal en nuestro país la eutanasia, y se han iniciado procedimientos de donación en asistolia controlada después de un procedimiento de ayuda a la muerte. Ya 135 pacientes han sido trasplantados con órganos procedentes de este tipo de donantes, que entre el 2021 y 2022 se han hecho 49. La donación de corazón de donantes en asistolia controlada también se ha convertido en una realidad en nuestro país. Ya a fin de año 2022 se habían realizado 52 trasplantes, 9 de ellos pediátricos, por parte de 11 equipos distintos. En cuanto a la efectividad de la donación, si comparamos la asistolia controlada con la muerte encefálica, vemos que el tanto por ciento de donantes con al menos un órgano trasplantado es muy similar, 87%, y también el número de órganos extraídos y trasplantados por donante. La donación en asistolia controlada tiene una efectividad menor, hasta alrededor del 62%, y también el número de órganos extraídos y trasplantados es menor.
En cuanto a la tasa de generación de trasplante y la supervivencia de los injertos, vemos que en la asistolia controlada en España la tasa de generación renal es muy similar, del 95%, sí que el resto de órganos es algo inferior. En cuanto a la tasa de trasplante, también es bastante similar en el trasplante renal, algo inferior en el resto de órganos, pero en cuanto a la supervivencia del injerto al año y en cuanto a la funcionalidad de los órganos, son resultados absolutamente comparables con órganos procedentes de muerte encefálica. Si miramos la tabla de la donación asistolia no controlada, vemos que la tasa de generación renal también es del cercana al 100%, en cambio la tasa de generación hepática y pulmonar y su tasa de trasplante es muy inferior a la donación asistolia controlada y a la muerte encefálica. Pero en cambio, también los índices de supervivencia al año y los resultados funcionales de los órganos son totalmente equiparables a los órganos procedentes de muerte encefálica. Es decir, si utilizamos criterios muy selectivos en este tipo de donantes, los resultados, una vez trasplantados estos órganos, son equiparables a la muerte encefálica o a la asistolia controlada. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico arruiz@clinic.cat. Pueden contactar conmigo para lo que necesiten. Gracias.